Les mostraba la presentación. Tenemos ahí el método de los 5 pasos para calcular la resistencia. El primer paso, elegir un sistema de coordenadas apropiado según la geometría del problema. Asumir una diferencia potencial entre los dos extremos que queremos calcular la resistencia. Esa diferencia de potencial, algunos autores dicen que le llamemos B sub 0. En el libro de texto normalmente le llaman delta phi. Conociendo el comportamiento del potencial a través de un laplaciano, posteriormente podemos hallar el campo eléctrico, la densidad de corriente J, la corriente I, y por último ley de Ohm para sacar la resistencia. Veamos cómo se aplica en el problema de la clase anterior. Aquí está. ¿Pueden ver el problema de la clase anterior ahorita? Sí. Sí. Ok. El paso 1, ustedes saben en qué coordenadas lo vamos a trabajar, ¿verdad? ¿Qué coordenadas serían? Cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. Muy bien. ¿Cuál sería el paso 2? Asumir una diferencia potencial, ¿verdad? Ya que en la figura ya tenemos ahí la fuente. Entonces, ya está hecho ese paso. ¿Cuál es el paso 3? ¿Cuál es el paso 3? Encontrar. Encontrar la intensidad del campo eléctrico en el conductor. Correcto. Entonces, vamos a detenernos ahí porque hay que trabajar. Bueno, hay una ecuación que se estudió en el curso de 321 que relaciona al laplaciano del potencial con la densidad de carga volumétrica. Si lo que tenemos en este caso es un capacitor, ojo, si tenemos un capacitor, asumimos que esa densidad de carga, ¿a qué va a ser igual? Pues en general esto va a ser 0. Dice, voy a revisar esas preguntas que creó Carmen para después responderle. ¿Quién fue que me preguntó sobre esa pregunta en específico del capacitor? Yo. ¿Quién es yo? Anthony. Anthony, ok, Anthony. Sí, voy a revisar. En realidad, tengo una muchacha que me está asistiendo ahí con unas cuestiones y ella subió eso, pero estoy dudando ahorita de la respuesta que tiene correcta el sistema. Entonces voy a revisar la pregunta. Bien, sigamos aquí. Entonces, la densidad de carga volumétrica aquí acumulada va a ser 0. Tenemos que el laplaciano del potencial igual a 0. ¿En qué sistema analizo el laplaciano? ¿En qué sistema de coordenadas lo analizo? ¿Esféricas? Cilíndricas. ¿Sí o no? Cilíndricas, muy bien. Como lo analizo en cilíndricas, me voy a ir, por aquí tenía copiada laplaciano. Está copiado, este es del BANMAS. Y lo voy a pegar por acá. Este es el laplaciano en coordenadas cilíndricas. ¿De quién depende el potencial? ¿De quién depende
potencial? ¿De ρ, de phi o de z? De todos. Ingeniero, ¿por qué se ¿De dice rho? ¿por qué se dice que el laplaciano del potencial es igual a cero? Bueno, asumimos que no tenemos densidad de carga volumétrica aquí acumulada, sino que tenemos una densidad de carga superficial acá y en la otra superficie también. Y si hay algún tipo de corriente circulando por esta región, consideramos que en realidad no se está acumulando la densidad de carga, sino que simplemente se está moviendo por ahí. Bueno, alguien me dice que depende de ρ. Veamos entonces, vamos a explicar esto. Suponga que depende de phi. Ojo, no estoy diciendo que está correcto que dependa de phi. Voy a asumir que depende de phi. Entonces, si me muevo aquí, alrededor de esta orilla, mi potencial debería de cambiar. Pero como este es un conductor, y es el mismo conductor aquí, aquí, acá, 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 y asumo que este conductor de aquí es perfecto, solo en la superficie de radio A. Entonces, el potencial en toda esta parte va a ser el mismo, va a ser delta phi. En toda esta parte va a ser el mismo potencial. Entonces, eso significa que el potencial no depende de phi. Ahora, suponga que me muevo acá, en Z. Si me muevo en Z a lo largo de la orilla del conductor, entonces el potencial va a seguir siendo el mismo, delta phi. Si hago la prueba en el conductor de afuera, si me muevo aquí en esta orilla, o sea, cambio phi todavía, solo cambio phi, me muevo en esta orilla, el potencial va a ser el mismo que el del extremo negativo, que normalmente lo colocamos como 0. Y si me muevo en Z, y solo cambio Z, igual el potencial va a ser 0. Entonces, en otras palabras, mi potencial solo depende de ρ, como ya dijo uno de ustedes. ¿Por qué solo depende de ρ? Bueno, porque si me muevo en ρ, o sea, paso de A, me voy moviendo y llego hasta B, noto que el potencial va a pasar desde delta phi, aquí, y cuando me voy moviendo va cambiando y llega al final hasta este, que es 0. Potencial solo depende de ρ. Como solo depende de ρ, eso significaría entonces que de las derivadas que tenemos aquí parciales, la de ρ, la de phi, la de z, voy a botar esta y voy a botar esta otra. Antes de hacer eso, tengo que analizar la geometría del problema y ver de quién es función el potencial. Entonces, como solo es función de ρ, en usted dice, este es 0. Y este otro también es 0. Ojo, este método que les estoy explicando ahorita es más largo, pero es seguro, ¿verdad? Lo voy a utilizar cuando no conozca la capacitancia del sistema y se me haga complicado imaginarme si es un circuito que lo puedo analizar en serie o en paralelo. Bueno, ¿cómo quedaría la ecuación? Quedaría solo con esta parte de aquí. Quedaría entonces 1 sobre ρ parcial con respecto a ρ parcial de phi con respecto a ρ igual a 0. Resolver esto es relativamente sencillo, ¿verdad? Bueno, veamos cómo resolvemos. Tengo un ρ aquí dividiendo y me interesa hallar phi. Eso es lo que me interesa, hallar phi. Entonces, tengo que ir despejando para el otro lado.
Si este ρ está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿Cuánto sería 0 por ρ? ¿Cuánto sería 0 multiplicado por ρ? 0, ¿verdad? 0. Así que lo único que nos queda es lo siguiente. Sí. Ya el ρ pasó a multiplicar y se volvió 0. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, bueno. Vamos a pasar a la segunda parte del problema. Ahora, primera sería la segunda parte. En esta segunda parte, nos quedamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo resuelvo esto ahora? Bien, es sencillo. Viene usted y dice, tengo ahí una cosa que se ha derivado, ¿verdad? Y la derivada de esa cosa, que hay algo que siempre que uno lo deriva es cero. ¿Qué es? Hay una cosa constante. Que uno lo deriva, una constante, excelente. Entonces lo que está ahí adentro de esos paréntesis y se deriva parcial de ρ con respecto a phi es igual a una constante. Llamémosle a esa constante A, solo por darle un nombre. Muy grande que y aclaramos que A es una constante. Vamos bien, hasta ahí. Bueno, como... Ah, perdón, los escribí al revés. Perdón. Lo siento. Y no lo puedo. Lo siento, los escribí al revés. Aquí sería phi. Y en el otro sería ρ. Ahora voy a mandar este ρ a dividir. Lo que me interesa es determinar phi. Entonces tenemos que la derivada parcial de phi. Bueno, y en realidad son derivadas absolutas, ¿verdad? En realidad son derivadas absolutas. ¿Por qué son derivadas absolutas? Que nos dimos cuenta que no dependía de z ni de phi, ¿verdad? Phi no depende. Ay, qué confuso aquí, que el potencial se llama phi. Bueno, no depende del ángulo. Ni de z. Por eso a veces no me gusta llamarle phi al potencial. A veces prefiero llamarle v. Phi no depende del ángulo ni de z. Entonces tenemos que la derivada de phi, el potencial, con respecto a ρ, es igual a la constante entre ρ. ¿Cómo se resuelve esto? Separación de variables, ¿verdad? Este pasaría para acá. Y luego integramos. Quedaría de phi
igual a sobre ρ de ρ integro un lado y también el otro lado de la ecuación. Cuando integro este lado, pues lo que obtengo es phi. Y en el otro lado tendría a logaritmo natural de ρ más otra constante. ¿Vamos bien hasta ahí o hay dudas? Jóvenes, ¿vamos bien hasta aquí o hay dudas? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, ingeniero. Gracias. Ahora viene usted y dice, ya conozco la función del potencial. Sin embargo, no sé cuánto vale la constante A y la constante B. No sé cuánto vale esta constante A, ni tampoco la constante B. Pero tenemos unas condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son cuánto vale el potencial con el radio igual a A y cuánto vale el potencial con el radio igual a B. Entonces, utilizando condiciones de frontera, sé que si el radio es igual a 0, perdón, si el radio es igual a B, si el radio es igual a B, el potencial vale 0. Es el conductor esta de aquí, ¿verdad? Y como está conectado a la terminal negativa de la batería, pues colocamos ahí la referencia. Entonces tomo esta ecuación que está aquí y donde va el potencial, escribo 0. Y donde va el radio ρ, escribo B. Entonces tenemos que 0 es igual a logaritmo natural de B. Una B pequeña, ¿verdad? Del radio. Más la otra B mayúscula, que es la constante. Y así puedo encontrar quién es la constante. Esta constante sería igual ¿a quién sería igual? Al negativo. Esto de aquí, ¿va? Como pasa al otro lado, cambia de signo. Entonces, lo que hemos logrado hasta aquí es expresar una constante en términos de la otra. Ahora, seguimos usando condiciones de frontera. Ahora, sí, el radio... Ingeniero, Dígame. la terminal negativa está conectada a C. Sí. Pero estamos asumiendo que esta parte de aquí es un conductor perfecto. Igual este de acá es un conductor perfecto, o sea que no tiene pérdidas. Donde hay pérdidas es desde A hasta B, donde está el material marcado con conductividad sigma, ¿ya? Entonces, como es conductor perfecto, el mismo 0 que tengo en C es el que tengo acá en B. ¿Queda claro? Sí. Y se asumió que es 0 porque así se hace generalmente o por alguna razón en específico. La terminal negativa de la batería es 0, así se define. Y la terminal positiva es el valor. Por ejemplo,
¿Conoce unas baterías cuadradas que hay? Sí. Son de 9 voltios, sí. Entonces, la negativa usted dice que es el 0. Y la positiva son los 9 voltios. Ah, ok, gracias. Sí. Pude haberle llamado V sub 0 también a esto, delta phi, le pude haber llamado V sub 0. Entonces, la positiva hubiera sido V sub 0 y la negativa 0. Bueno, entonces, en ρ igual a A es la positiva. Es decir que la diferencia potencial aquí sería delta phi. Esto es lo mismo que decía el otro autor, V sub 0. Solo es un nombre. Bien. Entonces, nuevamente, donde vaya el potencial aquí en la ecuación general, voy a colocar este valor. Y donde vaya el radio, en la ecuación general, voy a colocar A. Tenemos que la diferencia, perdón, que el potencial es delta phi ahora. Y eso es igual a A logaritmo natural de ρ, que vale A pequeña. Y la constante B, ¿se acuerdan que ya sabemos que es esto de aquí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Usted puede jugar con las identidades de los logaritmos. Saca de factor común a la constante A y tiene, bueno, estaría arriba A y abajo B. Y logaritmo natural de A sobre B. Hasta ahí vamos bien. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a necesitar esto de aquí para encontrar la constante A. Voy a copiar esto. Vea, estamos en el paso de utilizar el potencial y posteriormente calcular el campo, ¿verdad? En este paso de aquí. Mire que en esta formulita me falta un signo menos. Aquí en esta formulita, disculpen, falta un signo menos. Esto es negativo. Listo. Bueno. Corremos esto de acá. Ya sabemos que lo que nos interesa es determinar el campo. Despejamos para encontrar la constante A. Y la constante A es igual a delta phi sobre logaritmo natural de A sobre B. Bien. Bueno, ahora conocemos las constantes, entonces podemos proseguir con el cálculo del campo. El campo es igual a negativo gradiente del potencial.
Recuerde que gradiente ya lo conocemos. Disculpe un momento que alguien insiste mucho en llamar, no sé quién es, puede ser algo importante. Deme un momentito. Bueno, disculpen, jóvenes, por la interrupción, era algo importante. Estábamos resolviendo el problema, no sé si lo pueden ver. Sí. Sí. ¿Recuerdan la función para el potencial que habíamos encontrado? La función antes de decir cuánto era A y cuánto era B. Phi que era igual. A por logaritmo natural de Rho más B. Correcto. Ahora vamos a sacar el gradiente negativo a eso. Para ahí. Entonces, la derivada solo sería con respecto a Rho. ¿Por qué? Porque no es función ni de phi ni de z. ¿Qué me quedaría cuando hago la derivada de este potencial phi con respecto a Rho? Pues en este caso es muy sencillo, ¿verdad? Como B es una constante, cuando usted deriva esa constante, el resultado es cero. A es constante, A no lo va a derivar, lo que va a derivar es el logaritmo, que le queda 1 sobre Rho. Entonces tendríamos negativo A sobre Rho. Hasta ahí vamos bien. Sí. Como ya conocemos el campo, ahora determinamos J, la densidad de corriente. Como es una densidad de corriente libre, sería sigma por el campo. Donde sigma en este caso es la conductividad del medio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Si conozco la densidad de corriente que va a circular desde aquí hasta acá, ¿cómo puedo encontrar la corriente eléctrica? Conozco la densidad de corriente que circula desde aquí hasta acá. Así. ¿Cómo determino la corriente eléctrica? ¿Se acuerdan todos? Se integra. Se integra, muy bien. Se integra sobre
la superficie con forma de cilindro, ¿verdad? Entonces, JF iría aquí, así. Bien, la integral, pues usted puede notar que en esta superficie vamos a tener fijo al radio, al ρ. Y lo que va a cambiar es el ángulo φ y la altura z. Entonces, para determinar la corriente, que sería el paso 4, integral de superficie de JF.dA como usted puede ver, tanto el campo como J sub F solo son función de ρ, no son función ni de φ ni de z. Debo de tener cierto cuidado a la hora de calcular la corriente, en el sentido de elegir la dirección del vector de área, ¿no? Ya que la resistencia es positiva, ¿verdad? La diferencia de potencial es positiva, entonces tengo que elegir la corriente de modo que el diferencial de área vaya en la dirección de JF. Si el dirección de área lo pongo en sentido opuesto, pues esto me quedaría negativo y ustedes saben que no hay resistencias negativas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hago énfasis en que hay que tener cuidado a la hora de elegir el diferencial de área, de modo que la corriente sea positiva. Como elegí que la corriente va desde A hasta B, el diferencial de área también tiene que ir en esta dirección, en la dirección de ρ positivo. Entonces multiplico por ρ positivo y tendría A sobre ρ y el diferencial, aparte de la dirección, tiene ρ de φ de z. El ángulo φ cambia de 0 a 2π. Y z iría desde 0 hasta L. Vea que se va a cancelar este radio con este otro de aquí. Nos falta la conductividad también. A ver, es cierto, falta la conductividad. Agreguémosla, gracias. Y el signo menos, ¿verdad? Aquí, este signo menos. Muy bien, así me gusta que participen. Tenemos entonces que todo esto es constante. Sale del integral, integro d de φ, φ, evalúo 2π. Integro d de z, z, evalúo L. Entonces tengo 2πL por esto. Menos la conductividad por A por 2πL. Ahora veamos quién es A y por qué la corriente es positiva. Pues A era la diferencia potencial entre este logaritmo.
este logaritmo A es más chiquito que B. Como A es menor que B, cuando le saco el logaritmo, me da un número negativo. Ahora bien, este signo menos se va a encargar de hacer que esto sea positivo. ¿Ya? Es decir, que mi corriente sería 2pi por L. Ahí es sigma también, ¿verdad? Sigma por L delta phi sobre signo menos hace que estos dos cambien de posición, logaritmo natural de B sobre A, y esto ya es positivo. Fíjense que en realidad en el problema lo que me piden es la intensidad. Ya tenemos aquí la intensidad. Voy a guardar, veamos, 2pi sigma. Esto se obtuvo en la clase anterior, ¿recuerdan? 2pi, aquí lo cambié ya. 2pi sigma L delta phi entre el logaritmo. Sería negativo. Esto lo hicimos en la clase anterior. Pero la idea es que viera la corriente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Será este. Lo guardé. Ok. Ya tenemos esto, ¿verdad? Ahora, como el objetivo es calcular la resistencia, tenemos diferencia de potencial entre la corriente. No sería negativo ahí en la respuesta. Diga. Faltaría el negativo en la respuesta. ¿Cuál negativo? El de la Este integral. negativo. Este negativo. Se va cuando cambian de posición en el logaritmo natural. Ah, sí, yo lo invirtió, no me había fijado. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Entonces, otra vez, como el objetivo era ver cómo se determina la resistencia, ¿verdad? Voy a hacer este paso extra, porque aquí lo que me pedían era corriente. El diferencia potencial de la corriente con este se va a cancelar, ¿verdad? Va a pasar el logaritmo natural arriba. Y queda 2pi sigma L. Muy bien. No sé si hay dudas hasta ahí. Ingeniero, solo Ajá. una pregunta. No sé si podría explicar de nuevo lo del signo que le sale negativo en la integral de superficie de la densidad de corriente Ajá. del luz por Claro, el- claro. Ok, ok. Este signo de aquí. Sí, Este signo. Sí. Usted vio que cuando saqué el campo, por definición es negativo gradiente del potencial, ¿verdad? sí, Sí. sí, Ahí no hay duda, ¿verdad? Lo sustituyo acá, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. sí, sí. Les decía que el cuidado que hay que tener es en elegir la dirección correcta para el diferencial de área. Como la corriente eléctrica, ojo, va de la terminal positiva hacia la terminal negativa, entonces yo espero que la corriente eléctrica fluya así, la corriente eléctrica, Ok, como este que pinté en verde. Por eso necesito que el vector de área apunte en esa misma dirección. ¿Ya? Para que apunte en esa dirección sería en ρ positivo.
Hago el producto interno de JF con el diferencial de área. Este va en rho positivo. Este, como tiene un negativo rho, me queda el menos cuando hago el producto interno. Ahora bien, como el A era negativo, ¿por qué era negativo A? Delta phi es positivo, pero el logaritmo, como A es más pequeño que B, este logaritmo me da negativo, entonces A era negativo, y este signo menos lo vuelve positivo. ¿Queda claro? Sí, sí. Sí, ok. Muy bien. ¿Otra pregunta sobre este problemita en particular? ¿Jóvenes? ¿Otra pregunta sobre este problemita en particular? Una pregunta, Inge. En la parte de corriente, para la resistencia no tuvo que haber sido invertida. Esa conductividad no tuvo que haber quedado abajo. El Diga. el logaritmo natural no tuvo que haber quedado arriba y 2pi entre sigma no tuvo que haber quedado abajo. 2pi sigma L. O sea, invertido. Es de que, no sé en qué línea, de esta línea, En la de 4, esta de aquí. correcto, en el 4. No, En la línea 4 aquí. ya al final, cuando dice Mire, negativo. este sigma es la conductividad y multiplicada por el campo me da J. Eso lo tiene claro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero es que normalmente en el libro Lo que quiero calcular. Sí, Este es corriente eléctrica. En el que se calcula la resistencia es hasta en el paso 5, ¿ya? En este de aquí es corriente eléctrica lo que estamos sacando. Hasta en el paso 5 determino resistencia. Y por eso hasta en el paso 5 es que queda la conductividad en la parte de abajo. Sí. perdón, es que no le puedo responder, alguien me está silenciando. Pero, ¿me escuchó? Sí. Sí, 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 le escuché. Aquí es resistencia. En la resistencia, este va abajo, dividiendo. Pero en la corriente no. ¿Queda claro? Sí. Vamos a pasar a un problema en el cual tengamos que plantear Disculpe, ingeniero. un análogo Ingeniero. de... Ingeniero, Diga, escucho. yo quería preguntarle sobre la superficie. Esa superficie depende del objeto en que está viendo la corriente. Es la superficie de corriente en la integral. Esta de aquí. Sí, en el paso 4. Bájale un poquito el volumen. Bájale un poquito, gracias. A mí se me oye así de fuerte. Voy a bajar el volumen entonces también. Vamos a ver. Le bajo el volumen a esto. Bueno. En general, en todos los problemas, J sub F va a tener cierta dirección. El vector de área debo de elegirlo de modo que el producto interno no me dé cero. Y para que el producto interno no me dé cero, el diferencial de área tendría que tener la misma dirección que J sub F. ¿Ya? Cada problema en particular va a tener una dirección para la densidad de corriente. Una vez que ya tenga clara la dirección de la corriente, el vector diferencial de área lo voy a elegir en esa misma dirección. De modo que el producto interno no sea cero y que la intensidad tenga un valor positivo. Bueno, vamos a pasar a un problema en el cual el análogo de resistencias tenga que plantearlo en paralelo. A ver, tenía uno, creo, por aquí. No, no era aquí.
¿Qué hice el documento? ¿Dónde lo tenía? No era este. Ah, sí, este es. Entre los extremos verticales. Sí, este es. Notan un documento, lo tengo en Word ahorita. Sí, ¿Sí se nota? sí. Sí. Bueno, dice, demuestre que la resistencia entre los extremos de esta figura de aquí, basados en phi igual a 0 y phi igual a pi medios es esto de aquí. Es una demostración. Ustedes han visto un capacitor en lo que hemos estudiado a lo largo del curso de 321, ¿vieron un capacitor con esta forma? No. No. No, ¿verdad? Lo que yo recuerdo. Entonces, como no conozco esa forma, entonces el teorema RC pues queda descartado. Tengo una alternativa menos. Sin embargo, me quedan dos. Puedo utilizar el laplaciano como en el problema que acabamos de resolver y encontrar este valor. Ese sería el camino largo, ¿verdad? Pero lo puedo hacer. O puedo utilizar un poquito la imaginación y tratar de describir una resistencia, ya sea en serie o en paralelo, para poder encontrar la resistencia equivalente. Bien. Lo vamos a trabajar. Ya es las 4:22. Bueno, primero lo voy a trabajar por la analogía. ¿Entienden entre qué superficie me piden calcular la resistencia? ¿Todos entienden entre qué superficie? ¿Jóvenes? No, ingeniero, ahí si podría explicar aparte de la superficie. A ver, ¿quién me pregunta eso? Yo, Rubén, es que yo a veces no puedo ver las imágenes, entonces, o sea, voy atrasado en lo que usted va diciendo. Ah, no la está viendo ahorita. No, muchas veces que usted explica ejercicios, yo voy atrasado en la imagen o solo estoy escuchando el audio, entonces por eso no sé más o menos cuál es la superficie o el diferencial del área o cosas así. Cosas que usted ha dicho, yo solo las escucho, no las puedo ver. Pero después va a buscar el video. Sí, no, ya cuando estén los videos yo los veo. Está bien, Rubén. Entonces voy a cambiar ahí del lugar de trabajo. Ya lo aclaré. Estaba... Bien. Ahora ya tenemos ahí la figura. Me voy a auxiliar de algo que ya trabajé en el programa matemática previamente.
Este problema que les estoy resolviendo lo he sacado de un libro de Sadiku. El libro de Sadiku para... Creo que es este. Sí, ahí está. Este. Pueden la resistencia, ¿cómo la he dibujado? Sí. Muy pequeña, ¿no? Sí, creo que se entiende. Bien, entonces este elemento, tal vez lo he exagerado un poquito, pero el objetivo era que se entendiera. Vean que la fuente se coloca, dice, entre phi igual a 0 y phi igual a pi medios. Lo vamos a trabajar, si lo hiciéramos por el otro método, en coordenadas cilíndricas también. Y la fuente, debo imaginarme que está desde aquí hasta acá. Así. La diferencia de potencial, quiero que la corriente fluya en esta dirección. Entonces, esta sería la terminal positiva y esta sería la terminal negativa. Y la diferencia potencial entre esas terminales es delta phi o V sub 0. Al final solo es un nombre que le da. Con eso logramos que la corriente aquí es así. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Bueno. Imagínense que quiere usted trabajarlo con la ecuación que dice resistencia igual a L entre la conductividad y la sección transversal, que debe ser uniforme. ¿Qué problema va a haber acá? Tal vez no lo note al inicio, pero ya aquí donde es más claro que hay una curva, no van a medir igual todas las secciones. El L es más largo en este lado de aquí, cercano al radio, más corto en el lado de A. Entonces la sección iría cambiando de tamaño. Si divido esto en un montón de pedacitos, voy a dividirlo en unos pedacitos que no me van a funcionar. Si lo dividiera aquí, por ejemplo, sí, en unos pedacitos, estos no me van a funcionar. ¿Por qué razón no me van a funcionar? Porque el L aquí es más pequeño que el L acá. Ya. Yo necesitaría que fuera el mismo. Entonces no me funciona de esa forma. Una forma alternativa que me puede funcionar es imaginármelo así como este. Este resistor de aquí tiene una sección, mire cómo es la sección, que la corriente fluye aquí, mire. Sí, la corriente va a fluir aquí así. Tiene una sección uniforme, como la sección es uniforme, entonces no tengo dificultad en utilizar esta ecuación. El problema es que si tomo todo el área,
ahí sí la sección va a cambiar. Pero si solo tomo un pedacito, así como este marcado en verde, o el otro, la sección es la misma. Entonces defino un diferencial de resistencia. Pero vea que de un solo estoy tomando todo el L. Lo que estoy tomando solo un pedazo es de la sección transversal. Entonces aquí voy a utilizar un diferencial de área. Sigma por el diferencial de área me quedaría la ecuación. Vamos a verlo. ¿Cómo estarían estos resistores? Recuerde que todo este lado de aquí, todo ese lado de ahí está conectado a la terminal positiva de la fuente. Esta es la terminal positiva. Y todo el lado de acá está conectado a la terminal negativa de la fuente. Si todos estos segmentos de resistencia tienen el mismo potencial en este extremo, que sería de 0, y todos los otros tienen el segmento positivo, entonces al tener la misma diferencia de potencial y por la forma en que están conectados, estarían conectados en paralelo. Esto se analiza. Ingeniero, ¿nos escucha? Diga. Cambia de color. ¿No se escucha? No, entrecortado. No sé si Lo puede último que explicar dijo, por no qué, sé. por qué es que son en paralelos. Si puede explicar eso, porfa. Sí. Otra vez. Esta figura es esta de aquí, ¿verdad? La he agrandado solo para efectos de explicar, ¿verdad? Les decía que este lado de aquí es este lado de acá. Se conecta a ese lado que está conectado a la terminal positiva. Todos estos pedacitos de aquí tienen el mismo potencial, B sub 0. Y al otro lado, que se conecta a la terminal negativa, todos serían 0. No puedo elegirlos aquí así. No puedo partirlo así como estas líneas rojas que estoy tirando. La magnitud aquí es más pequeña. Entonces, si es más pequeño de un lado que del otro, no me funciona la ecuación. Aparte, que tendría bastantes problemas en intentar definir una geometría así, ¿verdad? Como no me funciona, entonces la opción que tengo es partirlo en la forma que ustedes pueden apreciar. En estas tiras así largas que, no sé, parece como una especie de costilla, ¿verdad? Algo así parece. Una especie de costilla. Resulta que toda la longitud en este segmento la estoy tomando. Entonces le llamo L a la longitud. Pero el área tengo que partir. Como estoy partiendo el área, solo estoy usando un diferencial de A. Ya. Como esto lo partimos en un montón de pedacitos y el potencial en los extremos de cada pedacito es igual, entonces al tener la misma diferencia de potencial tenemos como mucha resistencia. Como
Como les mencioné antes, el método Se le necesita va el audio, bastante. Si uno no utiliza la imaginación, pues es un poquito complicado, y lo que hay que usar es el método en el cual se siguen los 5 pasos y se utiliza el gradiente. ¿Cómo se calcula la resistencia en paralelo? ¿Se acuerdan? El equivalente en paralelo. Producto sobre suma. ¿Sí? Teníamos el R1, ¿verdad? Y a este R1 le sacamos el R2. Lo sumamos, pero a través de la inversa. Lo que se suman son los inversos. Una vez que sumó todos los inversos, al resultado tiene la inversa también. Sería así. Como en lugar de hacer una sumatoria, vamos a realizar una integral, tenemos lo siguiente. Tenemos que nuestro R equivalente va a ser igual a una integral. Vea que en vez de la suma, hago una integral. Y al final, a esa integral, le saco la inversa, ¿verdad? Como en lugar de copiar la resistencia, lo que tengo que colocar es el inverso de ella, entonces el sigma y el diferencial de área van a pasar arriba y el L va a pasar abajo. Tendría sigma, diferencial de área, y la longitud dividiendo. ¿Quién es la longitud? ¿Quién sería la longitud? Sería T. ¿Quién sería? ¿Quién sería la longitud? Este camino que tiene que seguir la corriente para llegar de un extremo al otro. Sería, bueno, si fuera completa este conductor, si fuera completo, o sea, si se cerrara aquí, al cerrarse, esto me diría 2pi por el radio por L, ¿verdad? Perdón, 2pi por el radio. Eso sería la longitud, 2pi por el radio, nada más. Estaba sacando área. Pero no tengo esa cantidad completa, solo tengo un cuarto de eso. Entonces, como solo tengo un cuarto, lo voy a dividir entre 4. ¿Queda claro? Si fuera completo, la circunferencia completa sería 2pi por el radio. Pero como no tengo completo esto, solo tengo la cuarta parte, lo divido entre 4. Sigma, la conductividad es constante. Y ahora veamos el En este diferencial caso de área. sería como calcular la longitud de arco, ¿verdad? Algo así, sí. Sí, así es. ¿Cuánto mide el diferencial de área? ¿Cuánto mide estos pedacitos de aquí? ¿Quién cambia acá? Cambia phi. ¿Quién cambia en cada uno? ¿Quién? Aquí en estos pedazos de aquí. Son estos Sería pedazos de Rho. acá, ¿verdad? Sería Rho. Entonces ahí cambia Rho. En cada pedacito de estos cambia Rho. ¿Y la altura cuánto es? Según la figura. Sería T. T. Entonces mide T por un lado y D de Rho por otro. ¿Hasta ahí vamos bien? El radio, cada uno de estos pedacitos, el primero comienza, aquí el radio vale A,
y el último es en B. Entonces, el primero está en A y el último pedazo va a estar en B. A esto le voy a sacar esa, ¿no? Bueno, todo lo que es constante sale del integral. Va a salir sigma, va a salir t también, que es constante. Va a salir, bueno, este 4 pasa arriba. El 4 pasa arriba. Y como hay un 2 dividiendo, sería 2. Parece más derivada parcial. Lo voy a cambiar. 2 sigma por t. Sí. Y vamos a ver abajo qué hay. El pi. Pi sale en la parte de abajo. A ver, ya sacamos todo. Salió el 4 sigma t. Se simplifica con este. Queda así. Integro d de rho sobre rho. ¿Cuál es la integral de d de rho sobre rho? Logaritmo natural. Logaritmo natural. Y evalúo, al evaluar logaritmo natural, logaritmo natural de Logaritmo B natural. sobre A. Como les saco la inversa a esto, ¿no? Entonces, al final va a quedar el pi arriba. Y dividiendo queda 2 sigma t y logaritmo natural. ¿Quedó claro, jóvenes? Y bueno, esto es lo mismo que me pedían que demostrara, ¿verdad? Ingeniero, ¿esa T de dónde viene? Que no le Sí. puse atención en esa parte. Es este ancho, este de aquí, mira, esta dimensión, ¿la ve? Sí, sí, ahora sí. Gracias. Entonces, este es t, esta altura aquí. Ingeniero, tengo una duda con el diferencial de área. Ajá. En el ejercicio anterior que hicimos que de los dos cilindros coaxiales, el diferencial era un diferencial de longitud, diferencial de L, pero aquí tomamos como diferencial el área. Ajá. ¿Por qué? Porque aquí tomamos como diferencial el área. Hagamos lo siguiente. Usted la figura, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Voy a ponerlo a que la dibuje. Solo voy a guardar esto. Voy a poner a que la dibuje y usted trate de definir una resistencia adecuada para esto. Ese es el problema. Y uno tiene que empezar a analizar qué resistencia es adecuada para ello. Y comencé partiéndola de cierta forma, pero no me funcionó. Entonces cambié la estrategia. Ok. Ya voy a guardar esto para que hagamos el ejercicio. Más continuo. Permítame. No sé si usted tiene la facultad de poder escribir aquí o no. Intente. No, creo que no. Intente. No puedo. No. Sí. Bueno, lo que le puedo decir entonces es que
intenté cortarla aquí primero, así, en pedazos para hacerla en serie. Y me di cuenta que no encontraba el mismo L para este lado que para este. Y que al final, por la forma que tiene, el área también me iba a cambiar. Aquí tiene un área, pero por ejemplo aquí, el área iba a estar inclinada. Por acá la inclinación iba a ser diferente. Entonces me di cuenta de que tenía un montón de dificultades. Así que busqué otra forma para intentar seleccionarla y encontré que esa forma me funcionaba, si la seleccionaba así, ¿ya? Entonces, básicamente, hay que hacer algunas pruebas y tener una buena imaginación en este método. Si uno no es tan rápido para poder imaginar, entonces le conviene más el método de utilizar el gradiente. Vamos a resolverlo ahora por ese método. ¿Está bien? Ok. Ingeniero, Bien. acá el diferencial de área ¿Sí? va en dirección de la corriente, ¿verdad? El diferencial de área, acuérdese que la corriente tiene que atravesar una región. Lo que defino en este caso como es un volumen, es un J. Va a haber un J que va a estar fluyendo aquí. Y la relación entre J y corriente es que usted integra J sobre una superficie y obtiene corriente. ¿Recuerda eso? La corriente Sí. va a fluir aquí. Pero son como diferenciales de corriente que obtengo, ¿verdad? Entonces yo podría hablar más fácilmente de J, como usted lo comenta por ahí. Entonces, si yo empiezo a hablar de J, no cambio de color. Ya tengo rojo. Otro color azul. Aquí viene J, ya. Entonces, para encontrar corriente, tengo que integrar J sobre una superficie. La superficie tiene que ser perpendicular a J, o por lo menos tener una componente perpendicular, ¿ya? Entonces, para que sea perpendicular, la corriente y J, miren, van en la dirección de phi. Van en la dirección de phi. Entonces, hice ya. Bueno, lo voy a bajar en otro. Casi no se lo escucha, ingeniero. Está entrecortada su señal. Vamos a bajarlo por el otro método. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso por el otro método? Coordenadas. Seleccionar el sistema de coordenadas. ¿Qué sistema de coordenadas usamos? Cilíndrica. Coordenadas cilíndricas, muy bien. ¿Cuál sería el segundo paso? Definir una diferencia de potencial. Perfecto. Definimos una diferencia potencial, ya lo hicimos también. Entonces sería esa diferencia potencial, delta phi, b sub 0, no importa, solo es un nombre. ¿Cuál es el paso 3? Encontrar el campo eléctrico. Encontrar el campo eléctrico, muy bien. Vamos a detenernos ahí y vamos a jugar con el laplaciano. Tenemos que, como no hay densidad de carga, volumen, entonces el laplaciano, no le voy a llamar phi porque tengo que trabajar con phi aquí. Le voy a llamar B o V o como le quieran llamar.
laplaciano del potencial igual a cero. Entonces, nuevamente voy a copiar el laplaciano que tenía por ahí en coordenadas cilíndricas. ¿Y de quién es función ese potencial? En función de Es de phi, función de de phi. Función de phi, creo. es función de phi, ¿verdad? Porque si cambia el ángulo, voy a pasar de b sub 0 a 0 aquí. Si cambia, por ejemplo, el radio, tengo el mismo potencial aquí. Si cambia el radio acá y solo el radio, tengo el mismo potencial acá. Si cambia ahora solo z, por ejemplo aquí, solo cambia z, tengo el mismo potencial. En este lado solo cambio z, el mismo potencial. En este lado solo cambio z, el mismo potencial. ¿Verdad? Entonces, solo depende de phi. Como solo depende de phi, entonces las otras derivadas parciales van a ser 0. Este 0 y esta también. Y solo nos quedamos con esta de aquí. Vemos, van a dejar de ser derivadas parciales y se van a convertir en absolutas porque solo dependen de una variable. Tenemos 1 sobre ρ cuadrado segunda derivada, perdón, son absolutas. Derivada del potencial con respecto a phi igual a 0. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, lo primero sería mandar el radio ρ a multiplicar, ¿verdad? Vea que el radio no va a ser 0, va a andar entre valores desde A hasta B. El radio no va a ser 0, así que no tenemos problema. Lo mandamos aquí a multiplicar y solo nos queda esta parte de aquí. Ahora, integra una vez, ¿verdad? Si tiene la segunda derivada igual a 0, significa que la primera derivada, ¿a qué debería ser igual? Una constante. A una constante, ¿correcto? Tiene una cosa, ¿verdad? Ya la derivó una vez, pero cuando la deriva la segunda vez le da 0. Entonces significa que antes era una constante. Entonces va a tener que la derivada del potencial con respecto a phi igual a una constante. A esa constante, por facilidad, le voy a llamar A. Luego aplica separación de variables. Tiene d de b en un lado. Y en el otro lado tiene A por d de phi. Y como lo que quiere es el potencial, pues ambas las va a integrar. Se integran los dos lados. En un lado lo que va a tener es b. Y en el otro va a tener A por phi más otra constante.
Sí. Ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Cómo encuentro las constantes? Usando condiciones de frontera. Vamos a utilizar condiciones de frontera. De aquí, lo que debo llevar es esto, este resultado. Eso es todo. Vamos a borrar lo demás. Teníamos este resultado. Entonces, empleando condiciones de frontera, ¿qué valores voy a usar para phi? ¿Qué valores voy a usar para phi? 0 y pi medios. 0 y pi medio. Correcto. Si phi vale 0, me queda que el potencial es, ¿cuánto vale el potencial según la figurita que tengo? Según la figurita que tengo, si phi vale 0, entonces, donde va el potencial, le escribo P sub 0. Y donde va el ángulo, escribo 0. Me queda que B sub 0 es igual a la constante B. Entonces ya conozco B. Ahora, siempre trabajando con condiciones de frontera. Si phi es igual a pi medios, entonces el potencial ahí, en pi medios, vale 0. Entonces sustituimos. Y donde vaya el potencial, aquí en la fórmula, donde vaya potencial, escribo 0. Y donde vaya phi, escribo pi medios. Recuerde que ya sabemos que la constante B es B sub 0. Así que sustituimos. Despejando de aquí, obtiene A. Ingeniero, disculpe, ¿qué significa B sub 0? B sub 0 es la diferencia potencial de la batería, de la fuente que hacemos. En lugar de delta phi, uso B sub 0. Solo es un nombre. ¿Sí? Como esto va a pasar al otro lado, va a cambiar de signo, ¿no? Menos 2 B sub 0 sobre pi. Bien. ¿Quedó claro? Sí. Ok, ahora calculamos el campo. Entonces, para calcular el campo, necesito sacar negativo gradiente del potencial. Perdón. Como el potencial no es función de ρ, cuando lo derive con respecto a ρ va a ser 0. Un poco de z va a ser 0. Solo me queda la parte con respecto a... Tengo entonces en la dirección de phi
Hola. Bien. Suba al segundo piso. Del potencial con respecto a phi. ¿Qué me quedaría? Si derivo este potencial, pues lo que obtengo nada más es A. Vea que en estos dos casos, pues ha sido relativamente sencillo encontrar las derivadas. Hay situaciones donde es un poquito más complicado. Entonces, donde es más complicado, uno lo que hace es simplemente que retrocede. ¿A qué me refiero con que retrocede? Bueno, voy a abrir otra vez el paso anterior que tenía. Aquí, cuando estaba resolviendo, Ingeniero, tengo que es igual a la segunda derivada. Y tengo aquí a que es igual la primera derivada. Entonces, si derivar es complejo, retrocede mejor, se fija que eran igual las derivadas y las utiliza. Hoy sí, díganme, ¿qué preguntaba? no, perdón, continúe. Es que era una duda en otra cosa. Ok, bueno, entonces vamos a regresar a la segunda parte del problema. Aquí. Derivo esto y ¿qué obtengo? Sería negativo en la dirección de phi A sobre rho. Ingeniero, ¿Hola? ¿de dónde sale S1 sobre Rho? Bueno, voy a abrir el libro de texto, ahora voy a abrir el Bagnes. Pueden ver el Bagnes aquí. ¿Pueden ver el Bagnes? Sí. Sí. Voy a ir al capítulo 1, donde se estudiaron las coordenadas cilíndricas. Entonces, aquí me voy y busco el gradiente. A ver, aquí está el gradiente. ¿Lo notan? Este de aquí. Permítame un momentito, Andy, que estoy dando clase. Ya voy a terminar, permítame un momentito. Sí, entonces, esta derivada con respecto a rho era 0, no era función de rho. Con respecto a z era 0. Y con respecto a phi, mire que por definición ya llevo un rho dividiendo. ¿Queda claro? Es algo ya por definición. Sí, ¿se escuchó? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, escuchó. Sí, ingeniero. Sí, ya es algo que está definido así. Okay. Nos queda este resultado. La densidad de corriente, J sub F, sería sigma por el campo. Y pues solo tengo que agregarle un sigma aquí, ¿verdad? Bueno, en el paso 4 voy a determinar la corriente. ¿Quién sería la corriente? Sería la integral de superficie de J sub F. ¿En qué dirección, jóvenes, tengo que tirar el diferencial de área? ¿En qué dirección? ¿Jóvenes? En dirección de phi. En la dirección de phi, muy bien. Porque la corriente y la densidad de corriente se mueven ahí, ¿verdad?
Entonces, si se mueve la dirección de phi, entonces mi dirección de área, que es en phi, tiene como magnitud un diferencial en ρ, y también hay que ver en z, ¿qué pasa? Sería menos sigma por A sobre ρ de ρ y de dz. Ρ va desde A hasta B. Y Z, ¿de dónde a dónde iría Z? De 0 a De 0 T. a T. De 0 a T. Muy bien. Bueno, vamos a sacar lo que es constante, que es el negativo, el sigma y el A. Como usted recuerda, A era esto de aquí. Negativo, mire, negativo 2 P sub 0 sobre pi. Como tengo un signo menos, se va a volver entonces positivo. Sería 2 B sub 0 sobre pi. Ahora, integrando, la integral de d de ρ sobre ρ, ¿qué es? Es un logaritmo, ¿verdad? Sería el logaritmo natural de b sobre a. ¿Y la integral de d de z? Solo me queda z, porque nada depende de z. Evalúo y aparecería un t. Entonces tendríamos un t ahí multiplicando de la integral de z y de la de ρ un logaritmo natural. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Voy a agregar el paso 5 aquí. Sí. La resistencia. Pues, la resistencia se determina por medio de ley de Ohm y es igual a la diferencia de potencial entre la intensidad. La diferencia potencial entre las dos terminales es B sub 0 menos 0. Y B sub 0 menos 0 solo le queda B sub 0. Entre la corriente eléctrica, esto de aquí, tendríamos... Bueno, el pi pasaría arriba, ¿verdad? Y lo demás quedaría abajo. Tenemos este pi que pasa arriba. Y abajo quedaría 2 B sub 0 sigma de logaritmo natural de B sobre A. ¿Qué queda cuando B sub 0 sobre B sub 0 se vuelve 1? ¿Qué queda después de eso? Pues creo que lo que me pedían demostrar, ¿verdad? Pi sobre 2 sigma t y logaritmo natural de B sobre A.
Bueno, y creo que esto es lo mismo que piden demostrar. A ver, pi entre 2 sigma t logaritmo natural. Sí, ahí está. Entonces tenemos resuelto ahí el problemita.